In progress. Muy buenas noches a todos y a todas. Querida doctora, podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Ya está como co-host para poder compartir la pantalla. Y bueno, iniciamos la sesión. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de algo que a todos nos interesa y es la última clase con respecto a lo que es derechos, derechos humanos, ¿no? Ahí empezamos. A ver, la anterior clase, la primera clase, hemos hablado con relación a todo lo que era derechos humanos en general, hombre, mujer, niño, adolescente, sin discriminación. La segunda clase hemos hablado con respecto a los derechos específicamente de todo lo que es niño, adolescente. El día de hoy vamos a hablar de los derechos con respecto a las mujeres. Y para eso, nuevamente vamos a hacer un retroceso en el tiempo, de cómo han venido surgiendo los derechos que ahora como personas, como mujeres, tenemos y hemos ido ganando a través del tiempo. Perfecto. Ok. Pues bien, antes, hace más de 100 años, habían derechos que las mujeres no teníamos. No podíamos disfrutar de ciertos privilegios como los tenían los hombres. Es así que, por ejemplo, la libertad de vestirse con pantalón, aunque no lo crean, estaba restringida. No se podía usar pantalón. Las mujeres no podían utilizar pantalón. ¿Por qué? Porque esta prenda era considerada neta y exclusivamente para el uso del varón. E increíblemente, ha habido mujeres que han sido arrestadas por el uso de esta prenda de vestir, lo que ha sucedido con Luisa Capetillo en el año 1915. En el transcurso del tiempo, obviamente, ya han venido modificándose, ya se han venido incorporando y esta prenda de vestir se ha vuelto tan habitual que ahora la mayoría de las mujeres usa este tipo de vestimenta. Respecto al voto, en la antigüedad, como muchos saben,
no todos podían participar de este derecho que es al voto, entre ellas las mujeres. Si bien se tenía reconocido el voto de las personas, en nuestro país, después de la revolución de 1952, recién se ha implantado lo que es el voto universal y eso implicaba también a las mujeres. El 21 de julio del año 1952 se implementa esto. Entonces, ¿qué significa? Que el voto ya estaba habilitado, perdón, el voto de las mujeres, o sea, este año 52, todos podían votar sin exclusión de color, de sexo, de raza, condición social o nivel de alfabetización. Ahora, uno de los países que ha incorporado el voto ha sido en el año 1927 el país de Uruguay, pero el primer país en ponerlo como ley, en plasmarlo y a ponerlo de una manera positiva con relación al voto que tenía la mujer ha sido el Ecuador en 1929 y le ha consagrado toda una ley, pero ojo, no todas las mujeres podían ejercer su derecho al voto. Solamente las personas mayores de edad, mujeres mayores de 21 años de edad, y estas tenían que cumplir el requisito de saber leer y escribir. Si tenían 21 años y no sabían leer y escribir, obviamente no podían votar. Ahora, otra de las áreas que ha sido restringida a lo que ha sido la participación de la mujer ha sido en las Fuerzas Armadas. Y mientras yo preparaba la clase me preguntaba específicamente, no es, evidentemente a la guerra no mandan mujeres, por lo menos no se ha sabido. Sí, sí están como apoyo, pero en el mismo campo de guerra no se las ve. ¿No? Es recién en las dos guerras mundiales que ha tenido un avance significativo el rol de la mujer en participar en el apoyo, no en combate, en apoyo. ¿Cómo participaban? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, muchas han trabajado como enfermeras, operadoras de radio, mecánica y ya en la Segunda Guerra Mundial ha venido ampliando este panorama, ¿no? Las mujeres ya estaban en unidades antiaéreas y tareas de inteligencia y hemos visto, ¿no? Que había muchas mujeres en tema de inteligencia y contrainteligencia entre los países. Ahora bien, vayamos avanzando. Por ejemplo, el hecho de divorciarse en algunos países no era permitido. Por ejemplo, en el país de Chile, recién al promediar el año 2000 ha sido permitido legalmente el divorciarse. Nosotros como país ya hemos adoptado esta figura jurídica del divorcio con el anterior Código de Familia de 1942, donde nos establecía claramente en el artículo 130 y 131 cuáles podrían ser las causales para el divorcio. Y para eso teníamos que invocar ya sea el artículo 30, en, en, que en el mismo establecía 6 causales para invocar el divorcio. Entre ellas era el adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser autor o cómplice o instigador del delito contra la honra o sus bienes por corromper a uno de los cónyuges, al otro o a los hijos o por convivencia en su corrupción o prostitución, por sevicia, por abandono malicioso de hogar, ¿no? Entonces, estas eran las causales que se invocaba anteriormente en el Código de las Familias. Y el que más se usaba en el anterior código era el 131, que era la separación de hecho. Pero todas estas causales de divorcio tenían que ser probadas.
no solamente bastaba con enunciarlas, sino que la parte demandante, en este caso la mujer, tenía que demostrar que estaba separada por más de 2 años, presentar testigos y para poder demostrar que efectivamente la separación entre su pareja estaba siendo efectiva. Lo mismo con el tema de los malos tratos, tenía que demostrar con certificados forenses, con testigos, o sea, había esa condicionante. Si no demostraban, lastimosamente no podían divorciarse. Ahora, en la actualidad, con la promulgación de la ley 603, ya no existe causal de divorcio. Con la simple voluntad de, de romper este vínculo entre la pareja es más que suficiente. ¿Y por qué has optado por por hacer este tipo de modificaciones? Precisamente por evitar este trámite engorroso que era lo que era antes el divorcio, ¿no? El presentar pruebas, presentar testigos. En el anterior código se había un término de prueba de 50 días para demostrar lo que se pretendía, o sea, demostrar los malos tratos, el divorcio, y era bastante engorroso para la misma persona y muy desgastante para los involucrados, sin considerar que dentro del mismo divorcio también se veían involucrados los hijos, quienes eran los que más sufrían las consecuencias de este rompimiento, ¿no? Entonces, se ha optado por esta modificación precisamente para evitar este tipo de trámites, para agilizar, desjudicializar el trámite, permitir que esta separación sea lo más rápido posible para no estar causando más traumas a las personas involucradas en este hecho. Ahora, aquí nos vamos a algo que hemos venido tratando desde la primera clase, ¿no? El aborto con amparo legal. En Bolivia, antes del 2014, las personas para optar al aborto, cuando el resultado de este embarazo había sido el efecto de una violación, primeramente tenían que hacer la denuncia correspondiente para que el juez recién autorizara la práctica del aborto. Pero para esto, ¿qué había pasado? Ya habían transcurrido más de 6 meses, más de 7 meses, cuando el menor, el bebé neonato o concebido, ya estaba creciendo y ya no entraba dentro del requisito previsto de las semanas establecidas para interrumpir la gestación. Entonces era un trámite bastante engorroso, muy largo, ¿no? Y no daba la eficacia que la ley, que la persona víctima de violación lo ameritaba, ¿no es cierto? Entonces ya con el transcurso del tiempo, para ser más exactas, el 5 de febrero, se emite una sentencia fundadora con relación a lo que es el tema del aborto. La sentencia constitucional 0206 quebrado 2014, que ha sido resultado de una acción de inconstitucionalidad abstracta en la cual se ha determinado cuándo procedería el aborto legal. Y no solamente ha normado este delito, sino que es una acción de inconstitucionalidad de varios delitos que se los estaba observando. Pero vayámonos al que más nos interesa con relación a lo que es el aborto. En esta sentencia nos establece claramente, ¿no? El aborto tiene una pena inferior al homicidio, lo que conlleva a que el artículo 266 del Código Penal admite el aborto cuando hubiere practicado con el fin de evitar el peligro de la vida o la salud de la madre. Primer requisito, ¿no? Que esté en juego la vida o la salud de la madre. Es decir, que se da prevalencia a la vida de la madre que ya generó relaciones intersubjetivas y afectivas sobre la vida
sobre la vida, lo que devela una existencia en nuestro ordenamiento jurídico de una despenalización parcial. En general, la protección del embrión implantado se le efectúa a través de la madre gestante, mediante la inamovilidad desde el embarazo y en atención a la protección incremental de forma posterior mediante subsidio. Nos está diciendo, ¿no? ¿A quién se le está protegiendo? ¿Quién es a la que protegen en este caso? ¿A quién dan prioridad sobre la salud? Es a la madre, porque obviamente la madre ya ha formado lazos en la sociedad, ya tiene una vida hecha, lo que no sucede con el bebé que se está gestando. Pero el Estado aún así lo protege, porque resulta que a la madre gestante la protege de ser despedida ilegalmente de su fuente de trabajo. ¿Qué significa? Como muchos sabemos, ¿no? Que la mujer gestante no puede ser despedida hasta que el niño haya cumplido un año de vida. El Estado prevé, le da el subsidio natal antes y después del embarazo. ¿Para qué? Para que la madre con esta alimentación pueda atender a su hijo. Paralelamente, esta persona sigue trabajando. Y esta protección no solamente abarca a la madre, sino también al progenitor del bebé. Entonces, ambas personas están siendo cubiertas por la gestación del menor. ¿No? Entonces, esta sentencia constitucional ha sentado las bases legales para las cuales ya implantar, ya poder proceder a un aborto legal con todas las normas de la ley y no hacerlos de manera clandestina. ¿Y por qué se ha venido a optar de esta manera? Porque lastimosamente muchas de las personas antes del 2014, cuando sufrían una violación o simplemente se veían en estado, veían embarazadas, lo que resultaba era que asistían a centros de salud no aptos. ¿Qué significa? Que no estaban, que no cumplían las medidas de salubridad necesarias exigidas. Y a consecuencia de ello, muchas de las mujeres que se practicaban estos abortos en estos lugares morían, si bien no era en la misma sala, era posteriormente a ello por las infecciones que le causaba al haberse practicado este aborto. ¿No es cierto? Ahora, vayamos a lo que es nuestra constitución política del Estado para corroborar, para confrontar los derechos que nosotras como mujeres tenemos. Nuestra constitución política del Estado ha dividido en tres grandes grupos los derechos que nosotros tenemos, entre ellos los derechos civiles y políticos. Tenemos derecho a la vida. Nadie nos puede quitar la vida. En estas últimas fechas se ha visto bastante las noticias sobre feminicidios. ¿No? Feminicidios que han sido ocasionados por una persona cercana a la mujer, vale decir la pareja. Más adelante vamos a ver los porcentajes y la incidencia que esto tiene en la participación de la pareja en este tipo de delitos. Integridad física y moral. El Estado está, eh, al haber firmado convenios y tratados, está obligado a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. ¿Qué significa? Implantar metodologías para erradicar la violencia, no solamente en las entidades públicas, en las escuelas, sino también dentro de la misma familia. A la igualdad ante la ley, tenemos derechos a ser juzgadas y a recibir un trato justo en la justicia, a recibir una justicia pronta y oportuna. Se ve que muchos de los casos por donde la mujer es víctima, si la misma no hace seguimiento, la entidad pública no lo va a hacer. No dan el seguimiento correspondiente.
Y más adelante también vamos a ver este aspecto y cómo ha venido afectando no solamente en Bolivia, sino también a nivel internacional. A la libertad personal de pensamiento, de conciencia y de religión. Este es un aspecto bastante controversial porque lastimosamente la mentalidad que muchas de las mujeres tenemos ha venido desde generaciones atrás y nos han venido implantando el machismo ya dentro de nuestra mentalidad. El simple hecho de nosotras como madres no permitir que un niño varón ingrese a la cocina por el simplemente hecho de ser varón, ya estamos ingresando en un ámbito más de machismo. Y eso también lo fomentamos las mismas mujeres. Lo que se quiere es buscar esta equidad, tanto entre hombres como mujeres, entre varones. Todos, sea hombre, mujer, niño, niño, adolescente, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones en el Estado, en nuestra familia, en nuestro hogar. Todos sin excepción. La libertad de movimiento y Ex- libertad de tránsito. Sí, Vemos, se ve como por el simple hecho de que una mujer tiene su esposo o su pareja, está supeditada a lo que su esposo o su pareja quieren que se haga, o dónde hay que ir o cómo hay que hacer. Entonces, esto no va con lo que son los derechos civiles y políticos. Derecho a la justicia, a un acceso libre de justicia. La nacionalidad, a ser respetadas y respetar. A la libertad de reunión, a elegir y ser elegidos. En este último tiempo hemos visto, ¿no? El, ya cerca de las elecciones, cómo están interponiendo, eh, están queriendo detener la elección, indicando que tiene que existir paridad en el tiempo, a momento de elegir a los candidatos. ¿Qué significa? Que haya un candidato varón y una candidata mujer, que considero que es algo apropiado. Si queremos luchar por la igualdad tiene que ir en todo sentido, ¿no? Y en todo ámbito, no solamente para algunas cosas, sino para todo. Para eso es la lucha. A participar en asuntos públicos, al respeto individual y a la propiedad, ¿no? Hemos visto la primera clase que lastimosamente en lo que es el campo, cuando es mujer, eh, no quiero generalizar, pero cuando es mujer sola no les dotan de tierras o por ser personas mayores les quitan sus tierras para que gente joven las trabaje, pero no les dan algo en compensación de ello. Entonces eso también va en contra de los derechos de las personas. Los otros derechos en los que se ha resumido la Constitución Política del Estado con relación a las mujeres son los derechos económicos, sociales y culturales, y entre estos está el trabajo en condiciones dignas y remuneración justa. Y aquí vamos a encontrar un sinfín de contradicciones, porque muchas veces, si bien como mujeres accedemos a ciertos cargos, estos cargos no son remunerados en la misma cantidad, en la misma proporción que se les pagaría a un hombre, por el simple hecho de ser mujeres. A la seguridad social. Tenemos entendido y voy a reiterar nuevamente, ¿no? Tenemos un seguro, si bien los que trabajan en una institución pública tienen el seguro del, de la empresa o el lugar donde trabajan, también las personas que no estamos en una institución pública ni privada tenemos el seguro del SUS y los niños tienen el seguro del SUMI. La educación. Aquí es otra brecha grande, ¿no? Si bien en la ciudad vemos que el Estado se encarga de que los niños, niñas, adolescentes menores de edad puedan acceder a una educación, que es una obligación de los padres, pero
con relación a lo que es los estudios superiores, las mujeres ya no tienen esa posibilidad de hacerlo, porque para muchos de la gente es mejor que la mujer esté en la cocina. Eso también lo vamos a ver más adelante, que estudiando. Y hay un promedio harto de deserción con relación de las mujeres, cómo van dejando los estudios, las mujeres en comparación de los hombres, a tener un sueldo igual por el trabajo igual, ¿no? Existe este tipo de discriminación muchas veces al momento de ingresar a cualquier tipo de empresa. Se ve, ¿no? Que lo primero que preguntan, ¿eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Y por qué preguntan eso? Porque las mujeres que son casadas y tienen hijos, obviamente van a priorizar su familia para ir a atenderlos, lo que significa que no se pueden quedar más allá del horario que establece en la institución. Entonces, a una institución, a una empresa privada, una mujer casada o soltera con hijos no le es de utilidad. Y ahí entra la discriminación, ¿no? Ya no ingresa del que somos todos iguales ante la ley o somos todos iguales. No, aquí ya en el trabajo ya no son todos iguales. La mujer casada o soltera con hijos está en desventaja de las otras personas. Derecho a la cultura, al descanso, al tiempo libre. Y aquí tocamos otro punto álgido, ¿no? El tema de las vacaciones que toda persona necesita, no solamente mujer, ¿no? Las vacaciones, que es un derecho, pero que nos es condicionado al momento de solicitarlo. No podemos tomar nuestros 15 días de corrido porque el trabajo se va a acumular. Entonces nos dicen, ya, hagan el rol de sus vacaciones que no excedan los 5 días para que podamos hacer uso y goce de estas vacaciones. A la vivienda, a la vestimenta, ya que hay, ¿no? Otro punto que se tiene que remarcar. Muchas veces cuando las mujeres son objetos de violación, le echan la culpa a la vestimenta, ¿no? Lo primero que te preguntan, ¿cómo estabas vestida? Porque suponen que el tema de la vestimenta es provocativo y no es así. La vestimenta no tiene nada que ver. La persona que viola está vulnerando un derecho de una persona y no por la vestimenta que la mujer tenga. La protección a la familia también es otro derecho de los derechos culturales. Ahora, aquí nos vamos a ir a lo que son los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarias. Vayamos a algo que está en boga a nivel internacional, ¿no? La protección a nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente ha venido sufriendo mucho deterioro durante este último tiempo. Deterioro que a la larga va a cobrar su factura. Nuestra quema de árboles o de bosques que cada año se ve por el simple hecho de erradicar y luego colonizar estas tierras, sin considerar que esta tierra, que este medio ambiente es el pulmón de nuestro país. Entonces no estamos cumpliendo con lo que es dar y proveer de un medio ambiente protegido. El desarrollo humano sostenible, la igualdad en el plano internacional, el progreso científico y sus ampliaciones. Otro de los derechos a la paz y a vivir sin violencia. Esto es una quimera, ¿no? Vivir en paz y vivir sin violencia, medio complicado, ya que, como hemos dicho anteriormente, constantemente estamos escuchando de asesinatos, sin ir lejos el día de hoy, la noticia que ha salido de una
chica de 25 años que ha sido asesinada delante de sus dos hijos. El Estado está fallando en algo, algo está sucediendo. El marido le ha matado con un arma. ¿De dónde ha sacado un arma? ¿Qué ha pasado? Entonces, el Estado está fallando en algo. Algo está sucediendo para que exista tanta violencia en contra de la mujer, ¿no? A la autoestima, a la libre determinación, el desarrollo integral del ser humano. A ver, vayámonos a lo que es el autoestima. Lastimosamente, y se ha visto, ¿qué es a lo que más atacan a cuando existe un tema de violencia psicológica? Precisamente atacan a la autoestima de la persona, ¿no? Primero las aíslan, luego les hacen pensar que ellas no sirven para nada, que no, que nadie las quiere, por eso la han aislado, por eso están solas. Entonces se va menoscabando el autoestima de las mujeres para poder doblegarlas. Y salir de ese círculo es muy difícil, ¿no? Y el Estado prevé esa situación. Por eso es que también en la 348 no admite la conciliación, excepto de una vez y promovida por la víctima y tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué no prohíbe este tipo de conciliación? Porque el Estado tiene que estar seguro de que esta mujer víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica ha superado aquello y está empoderada para poder afrontar la vida adelante. Por eso no acepta una conciliación. Entonces, el tener una autoestima es un derecho. Cuando lo menoscaba cualquier persona, hombre, mujer, está vulnerando un derecho esencial. Desarrollo integral del ser humano. A crecer con principios éticos y morales. Vemos cómo es tan fácil conseguir la justicia que alguien quiere o como alguien quiere. Las personas que se prestan para ello, obviamente no tienen los principios éticos y morales para aplicar lo que es la norma. Lastimosamente, en nuestro país, si no se da los timbres, y disculpen que lo diga así, si no se va y se paga al investigador para que haga su trabajo, no lo hacen, no lo hacen. Entonces, aquí no hay este desarrollo íntegro del ser humano porque no tienen valores y ética. Y es lo que está mellando lo que es nuestra sociedad. Por eso, nuevamente, ahí nos retrotraemos a los hechos de violencia. Porque si esta persona tuviera principios y valores, el agresor sabría que no puede agredir a una mujer o a un hombre, porque sabe que eso es malo, pero lo hacen con mujeres ensañándose, sabiendo que hay una desproporción de fuerza, ¿no es cierto? Derecho de los pueblos a ejercer soberanía plena sobre los recursos naturales. Los pueblos indígenas originarios tienen sus territorios, en cuyos territorios tienen riquezas minerales, de fauna silvestre, y el Estado los dispone sin, sin preguntar si eso es lo que quiere este pueblo, porque según el Estado y la misma constitución política del Estado, todo lo que está dentro de la tierra le pertenece al Estado. Entonces, se está vulnerando un derecho, porque los pueblos indígenas originarios tienen la soberanía sobre eso, pero el Estado lastimosamente no lo obedece. Ahora bien,
Vayamos a lo que estábamos hablando antes. Lastimosamente, los derechos de los que se les estaba hablando no son cumplidos, ¿no? Diariamente se ve casos de violencia política, existe. ¿Qué es la violencia política? La violencia que se ejerce en contra de personas candidatas elegidas, que han sido elegidas por por votación, concejales, asambleístas, ese tipo de personas. Esa es la violencia política cuando una persona del mismo entorno le coarta su derecho a hacer algo, a asistir a un gabinete o constantemente le está hostigando. Esa es una violencia política. Eso está consagrado en la ley 243. Feminicidios. Constantemente vemos feminicidios sin ir lejos el día de esta mañana o el día de hoy en la mañana cuando esta muchacha en Tarija ha sido asesinada delante de sus dos hijos menores de edad. Violencia sexual intrafamiliar es el pan de todos los días. Acoso y discriminación en los trabajos y centros educativos. El acoso sexual, iniquidad en los accesos de la toma de decisiones, desigualdad de oportunidad, entre otros. ¿No? Ahora vayámonos a esto, que es lo más fuerte, ¿no? El hecho del que les había hablado hace un momento, de cada 10 mujeres que denuncian violencia, 7 han declarado que han sido agredidas por un varón. ¿No? Y casi todas vivían con esta persona. ¿Quién era? Su pareja. Del total de los casos denunciados, el 93% de los agresores son hombres y el 78% de este grupo es el esposo o concubino de la víctima. O sea, hay una cantidad enorme de violencia que se ejerce sobre la mujer por parte del varón, de la pareja. Y ojo, la violencia no es solamente dar golpes, la violencia no es solamente el denigrarles emocionalmente. La violencia también ejerce en no ayudar a la mujer en la crianza de los niños. No es un favor, es obligación. Los niños es de ambos. Las mujeres muchas veces llegan a sus casas del trabajo y en la casa siguen trabajando. El hombre, y espero no lo temen a mal, llegan a la casa y ahí quedan, llegan a la casa, pero no hay la colaboración que debe tener para con la familia, en colaborar en revisar las tareas de los hijos, en revisar si a sus hijos les falta algo, siempre es la mamá. Eso también es un medio de violencia, el dejar toda la carga para la mujer o toda la responsabilidad, que es lo correcto. La responsabilidad es de ambos padres, no solamente de la madre. Ahora, vayamos a lo que es la participación política. Sorprendentemente, en nuestro país no hay ninguna mujer gobernadora, ni una sola. Todos son hombres. Equidad, no hay. Vayamos al Poder Ejecutivo. De 17 ministros, 4 son mujeres. ¿Qué significa? 13 son varones. Igualdad, no hay igualdad. ¿Quiénes son? La señora Marianela Prada Tejada, ministra de la Presidencia; Celinda Sosa Lunda, ministra de Relaciones Exteriores; María René Castro, ministra de Salud y Deportes; Esperanza Guevara, ministra de Culturas. La única que se podría decir que esté en un cargo de alta responsabilidad, y no estoy desmereciendo a los otros ministerios, es la ministra de la Presidencia. No hay. Por ejemplo, el ministro de Gobierno, un ministerio con bastante logística y con bastante responsabilidad, hombre. El Ministerio de Obras Públicas, donde englosa grandes industrias del territorio, hombre. O sea, los cargos de mayor responsabilidad dentro del Estado están a cargo de hombres. ¿Qué significa? Que están desplegando a la mujer también en el ámbito político.
Vayamos a los asambleístas titulares de la Cámara de Diputados. Tenemos 61 mujeres y tenemos 69 varones. Está no más equitativo. Asambleístas titulares en la Cámara de Senadores. Hay 20 mujeres y 18 varones. Esto es, y es más del 50%. Ahora, lo que les decía en un momento, hace un momento, con respecto a la educación, resulta que en la educación hay una deserción del 70% de las mujeres que ingresan a los institutos superiores. Es el 70%, o sea, de cada 100 personas, mujeres que entran a un instituto superior, 70 van a dejar y 30 van a continuar. Una deserción bastante amplia. ¿Y por qué? Resulta que aquí en estas instituciones sí existe el acoso hacia las mujeres. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una población de Potosí, niñas que han empezado a estudiar. 3 niñas, ¿no? Han ido, han empezado a estudiar, se presentan al colegio y el profesor les pregunta, ¿y ustedes qué hacen aquí? Deberían estar pasteando ovejas. Tanto ha sido el acoso del maestro hacia las niñas. Les preguntaban si se equivocaban, las reñían. Si se atrasaban, las castigaban. Entonces, aparte de tener que lidiar con la desigualdad que ya en la casa está enraizada, porque antes de salir las niñas tenían que dejar el almuerzo listo para sus hermanos y su papá, varones, tenían que ir a la escuela y tenían que soportar y aguantar la discriminación que hacían sus compañeros de colegio y el mismo profesor. ¿Qué es lo que ha ocasionado? La deserción precisamente de estas 3 niñas que querían superarse y no lo han hecho. Otro caso, cuando los colegios han empezado a volverse mixtos, ha habido colegios tradicionales donde solamente asistían varones que no permitían el ingreso de mujeres. Y ha habido incluso el amenazarlas con golpearlas, agredirlas. Y ha sido muy conocido el colegio al cual me refiero. Las mismas niñas han sido persistentes, se han mantenido en el colegio y han logrado salir bachiller de esto. A la fecha, estos colegios aceptan, pero hay otros que todavía mantienen esta tradición donde solamente son varones los que van a estudiar ahí. Ahora bien, una vez que se implementa y se ve todas estas falencias que tiene el Estado, las políticas que tiene para cuidar, se crean convenciones para aplicar las medidas especiales de protección. Ya, es así que en la Constitución Política del Estado, en el artículo 410, Wow. Y vos te haces cargo del chihuahua. Yo te lo voy a sacar los momentos que tú no puedes. Se perdió audio. que dice que es la primacía de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Qué significa? Como ya hemos hablado en la primera clase, ¿no? Que nuestra Constitución Política del Estado está sobre todo y a la par de lo que son los tratados, convenciones que el Estado haya firmado con sus pares. Es así que estas convenciones nos le obligan al Estado a implementar
medidas que aseguren el ejercicio pleno de los derechos que tienen las mujeres, incluyendo el acceso a servicios básicos, educación, salud y protección contra la discriminación, ¿no? ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo logran que todos los estados participen de estas convenciones? Resulta que nace el CEDAW. ¿Y qué es el CEDAW? Es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto por sus siglas en inglés, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Que los estados tienen que implementar en su normativa medidas para prevenir precisamente este tipo de violencia en contra de la mujer. Este, esta convención, este tratado ha sido ratificado por el Estado boliviano el 15 de diciembre de 1989. Ojo, el 89. Y la ley 348 recién entra en vigencia el 2013. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la firma, la ratificación que el Estado boliviano ha tenido con relación a esta convención a la implementación o creación de una ley dirigida neta y exclusivamente a la protección o a la eliminación de la violencia? ¿No es cierto? Ha transcurrido más o menos 33 años, 34 años. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca generar medidas para erradicar, no ocultar, no menoscabar, erradicar. ¿Qué significa? Se tiene que eliminar todo tipo de violencia y promover una igualdad de género, hombres y mujeres iguales. La Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha sido dada por una resolución en Asamblea General, la 48, quebrado 104 de 20 de diciembre del 93, esto en las Naciones Unidas, la ONU, del cual Bolivia también es parte, teniendo como objetivo ¿cuál? El reconocer la necesidad urgente de la aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad integral y dignidad de todos los seres humanos. Aquí ya no solamente involucra a mujeres, sino también a todos los seres humanos. Y valga la aclaración, la 348 también protege a los hombres, no solamente a las mujeres. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la erradicación de la violencia contra la mujer, Belén du Pará. Este es, ¿no? Esta es la convención que todos hacemos eco cuando estamos dentro de un proceso de la 348. En la Convención de Belén do Pará claramente se han establecido los parámetros para determinar la violencia hacia la mujer. Pero, ¿qué es esta convención? Es un tratado interamericano. ¿Y qué quiere? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca? Proteger a las mujeres de una vida, proteger los derechos de las mujeres y que éstas tengan una vida libre de violencia. Esta fue adoptada en Brasil el año 1994. Esta convención establece que la violencia contra la mujer es una violencia de los derechos humanos y define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que cause, ahí está, que es la violencia, cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en ámbito público como en el privado. O sea, el hecho de que a mí me agredan en privado, por el hecho de que nadie lo vea o lo escucha, no deja de ser violencia. ¿No? Ya tiene un paraguas mucho más amplio para determinar qué es la violencia en contra de la mujer y cómo se manifiesta, cómo se puede definir lo que es la violencia. Ahora, una vez que se emite lo que es la Convención de Belén do Pará, también existe un protocolo, que es el protocolo, los pasos que se tiene que seguir para llegar a algo.
En este caso, este protocolo nos da las pautas de cómo llegar a erradicar la violencia hacia la mujer. ¿No? Y vamos a ver, ¿no? En que esto después de que se da la Convención de Belén do Pará, que ha sido en el 94, el año 2099, 5 años después, en la Asamblea General se emite la resolución A quebrado 54 quebrado 4, por la cual se incorpora el mencionado protocolo, ¿no? En el mismo se da las pautas para iniciar las comunicaciones correspondientes. Ahora, este protocolo en el artículo 4 claramente nos dice cuáles son los pasos que tenemos que seguir. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que en nuestro país, para interponer un amparo constitucional tenemos que agotar toda la vía. Lo mismo ocurre con este protocolo. Cuando nosotros como personas queremos llevar nuestra queja, nuestro comunicado ante esta entidad, tenemos que haber agotado toda, todo el circuito que implica este delito. Y aquí dice, no, el comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se haya agotado todos los recursos de jurisdicción interna, o sea, del país, salvo que la tramitación de estos recursos se prolongue injustificadamente y no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo. En caso de que no se haya agotado toda la vía interna del país, tenemos que cerciorarnos que no hay otra vía para acudir o buscar justicia y dar una pronta solución a lo que estamos solicitando, un remedio efectivo. Y esto precisamente ha sucedido con el país hermanos de México. ¿Qué ha pasado? Que ante una vulneración de derechos hacia mujeres, el Estado mexicano no ha adoptado las medidas necesarias para poder dar o brindar una protección efectiva a mujeres víctimas. Y como resultado de ello, se ha producido la muerte de estas. Vamos a ver un video, es sobre el caso algodonero. Voy a, segundito, voy a compartir audio. Listo. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano como responsable de la desaparición y muerte de las jóvenes Claudibeth González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. El caso representa un antes y un después para el Estado mexicano en términos de los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Con el fallo se establecieron directrices para identificar los casos y realizar un marco jurídico para hacer frente a la violencia de género desde una perspectiva preventiva y punitiva. Ante los inminentes hechos y como parte de su misión ante la defensa del pueblo, la CNDH emitió la Recomendación General 43/2020 y presentó el mecanismo especial de seguimiento a fin de conseguir avances reales en materia de acceso a la justicia, elaboración de protocolos, atención y alertas de género que... Perdón. Algo pasó. Aparición y muerte de las jóvenes Claudibeth González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001.
El caso representa un antes y un después para el Estado mexicano en términos de los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Con el fallo se establecieron directrices para identificar los casos y realizar un marco jurídico para hacer frente a la violencia de género desde una perspectiva preventiva y punitiva. Ante los inminentes hechos y como parte de su misión ante la defensa del pueblo, la CNDH emitió la Recomendación General 43/2020 y presentó el mecanismo especial de seguimiento a fin de conseguir avances reales en materia de acceso a la justicia, elaboración de protocolos, atención y alertas de género que faciliten la investigación de los delitos cometidos contra niñas y mujeres y la garantía de no repetición y reparación del daño. Ok, en este caso en especial, se trataban de 8 mujeres que habían desaparecido bajo las mismas circunstancias, pero simplemente se hace el seguimiento de 3 de ellas, a las que han mencionado. Estas 3 mujeres no estaban juntas, eran casos aislados. A raíz de ello, la familia de estas 3 mujeres hacen la denuncia correspondiente ante las autoridades del Estado de México. Lastimosamente, las autoridades de México no prestan atención y no hacen un debido diligenciamiento de la investigación, no hacen el debido seguimiento de lo que es la apertura del caso. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Si se hubiera actuado con prontitud, probablemente las hubieran encontrado vivas a estas mujeres, lo cual no ocurrió. ¿Por qué? Por la negligencia que ha tenido el Estado en la demora en iniciar las investigaciones, en no hacer caso a la familia de estas 3 mujeres. Por eso se ha llevado este caso ante la CIDH y se ha denunciado la falta de cooperación del Estado mexicano hacia la desaparición de mujeres y se ha invocado precisamente las convenciones que se habían suscrito. ¿Qué es lo que ha recomendado la CIDH que, al Estado mexicano? Que tiene que implementar mecanismos para atender este tipo de denuncias y más que todo para dar una solución pronta a la desaparición de mujeres. Pese a eso, el Estado mexicano no ha cumplido con estas recomendaciones que les ha dado. El Estado mexicano ha sido sancionado y tiene que pagar un resarcimiento y daño civil a las familias de las víctimas. Posteriormente, también tenemos el caso de eh, algodoneros. Mi nombre es Stephanie Brewer, trabajo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PRO, en México. El Centro PRO, con CEGIL, ha representado los casos de los campesinos ecologistas y las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México ante la Corte Interamericana. El caso de las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco es un caso paradigmático del uso arbitrario de la fuerza, de la represión policial, las detenciones arbitrarias y la tortura, específicamente el uso de la tortura sexual contra mujeres como una forma de control social. La sentencia de la Corte es un hito en esta materia no solo porque profundiza en el análisis de qué formas de violencia pueden constituir tortura y tortura sexual, sino también por cómo la Corte describe, explica al Estado mexicano y a los países de la región cómo se debería investigar esta forma de violencia, recordando que puedan participar no solamente los autores materiales directos, sino también, en este caso, toda una cadena de mando de funcionarios responsables. Ok. En este caso, nos habla claramente del uso excesivo de la fuerza. ¿Y fuerza de quién? Fuerza policial. Y a mí se me venía a la mente el caso Tifnis, ¿no? Y después lo que ha sucedido en Chaparina, el uso excesivo de la fuerza que la policía ha tenido para someter a indígenas. Y precisamente este caso Atenco establece eso, ¿no? La Corte recordó a los estados,
tienen el derecho y el deber de asegurar el orden público dentro de su jurisdicción y que para ello es posible el uso de la fuerza, incluso letal. Sin embargo, todo uso de la fuerza por parte de las fuerzas públicas debe obedecer a los criterios de uno, legalidad; dos, absoluta necesidad; tres, proporcionalidad, lo que en estos casos de nuestro país similar no ha existido. Entonces, estaríamos frente a una figura claramente de uso excesivo de la fuerza y por ende a una vulneración a un derecho reconocido internacionalmente y por el cual el Estado boliviano puede ser sancionado, ¿no? Espero les haya gustado la clase. Ha sido un honor el de haberme dirigido a todos ustedes. Muchísimas gracias. Una preguntita. Busca por si acaso. ¿Aló? Sí, Sí, tengo una consulta. dígame, Eh, licenciado. Recientemente hemos estado también en un diplomado en el que se hablaba bastante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se quedó suelta el tema de la explicación de las sanciones que tienen, siendo que se nos ha expuesto varios casos y en específica la pregunta, ¿en qué quedó este caso que nos expone de las mujeres de México? ¿Y qué pasa cuando un Estado no cumple, digamos, lo que se establece en una sentencia por esta institución interamericana? Ok, he buscado las dos sentencias, tanto de Atenco como de los algodoneros, y simplemente se les insta, se les condena a la reparación del daño al Estado como tal. No, no dice el monto, no, no nos especifica de cuánto o cuál sería la sanción económica que tendrían que pagar. Y se les da la recomendación de que tienen que implementar. En este caso del campo de los algodoneros, porque ahí han sido encontradas las mujeres, han sido 8 mujeres, bueno, las 3 mujeres han sido encontradas en este campo, por eso se denomina el campo de los algodoneros. Se les ha dado la recomendación de que puedan implementar medidas o hacer acciones para poder sancionar y condenar a las personas que hayan cometido estos delitos. Lastimosamente son esas las recomendaciones que da. Más allá de eso, no, no he podido indagar, no he visto en la sentencia qué sanción se les estaría dando a los estados. Simplemente la reparación del daño, el resarcimiento. Alex, Buenas noches, doctora. En buenas su noches. experiencia, habiendo mencionado que existe desigualdad en Bolivia en lo que respecta a los sueldos entre varones y mujeres, me parece que la desigualdad es mayor en el sector privado o en el sector público, porque yo trabajo en el sector público y muy poco se toma en cuenta si es varón o es mujer, simplemente se toma en cuenta la meritocracia y el rendimiento que haya manifestado esa persona en su trabajo. Personalmente, desde que trabajo en el sector público, no he visto ese tipo de discriminación con el sueldo. Gracias. Ok, a ver, yo más me voy al hecho de que en los cargos de decisión trascendental no los ocupan mujeres, los ocupan varones, pese a que tengan la capacidad para hacerlo. Hay un caso muy conocido de una mujer que ha estudiado, que es ingeniería petrolera, que nadie le daba trabajo porque era mujer. Pese a ello, ella ha seguido insistiendo y ahora es una persona muy reconocida. No, pero le ha costado. Lo que no ocurre con el tema de los varones. Esa es la diferencia que hace. Clarice Lorena, Muchísimas gracias, docente. Buenas noches a todos los diplomantes.
Escuchaba realizar mención en relación a los derechos de las mujeres. En este caso destacaba el derecho que tienen las mujeres al tema de educación y que, bueno, en este último tiempo y hace tiempo atrás, la mujer decide dejar de cursar los estudios regulares, superiores y más adelante por diferentes factores, ¿no? Y hablaba de un 70% de mujeres que dejan el estudio por otros temas. Sin embargo, se conocen también de encuestas, tal vez no tan actuales, pero he conocido una que se realizó en el 2023, incluso nos daba edades y, en cuanto a mujeres que preferían incluso continuar los estudios precisamente por prever una situación de trabajo estable a futuro, una mejor remuneración y se veía, ¿no?, de que anteriormente uno de los factores por los cuales las mujeres dejaban el estudio era precisamente por el tema de la familia, los hijos. Y hoy en día nos dan cuenta de que hay cifras de mujeres que entre los 35 a 48 años, nos decían, preferían continuar sus estudios antes que ser mamá o decidir formar una familia. Entonces, creo yo también que ese 70% al que se hace mención ha ido modificándose de acuerdo a las necesidades también y mucho la formación al interior del núcleo familiar, dado que la familia se reconoce como el núcleo de la sociedad y se había visto ese desbalance sí marcado en relación al área rural y al área urbana. Entonces, ahí nos decían las encuestas de que en el área rural todavía por el tema cultural, las orientaciones culturales, factores de crianza y demás, las mujeres decidían dejar de lado los estudios por otros factores, entre ellos formar una familia, ¿no? Pero en el área urbana se había visto ese incremento en relación a la decisión de una mujer de continuar con sus estudios, seguir formándose con el fin de tener esa autonomía, no esa dependencia y de alguna otra forma aspirar a cargos de jerarquía y cargos que impliquen una remuneración o un trabajo estable, ¿no? Esa sería mi intervención docente. Gracias. Muchas gracias, Clarice Lorena. Lila Álvarez. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la palabra. Usted nos ha mencionado las diferentes barreras que estamos enfrentando actualmente las mujeres en Bolivia, ¿no? Usted nos hablaba sobre la violencia de género, la desigualdad en el acceso al trabajo, la economía. Eso es evidente que aún en este tiempo se nota y existe demasiado machismo y esos roles tradicionales que usted nos mencionaba, ¿no? Como madres considero que como mujeres, las que somos mamás, deberíamos también empezar a educar desde la infancia. Entonces, como posibles soluciones, me gustaría a mí aportar algunas recomendaciones tal vez para todos nosotros, me incluyo, de poder fortalecer, por un lado, lo que es el conocimiento, por un lado, de las leyes y su aplicación. Creo que es ahí donde un poquito estamos tropezando los abogados en algunas ocasiones, me voy a incluir yo también, no logramos discernir de forma correcta en lo que establecen las normativas y malinterpretamos en ciertas ocasiones, lo que hace que parezca que las leyes son malas en lugar de demostrar de que son evidentes, ¿no? Me refiero específicamente a la ley 348. Entonces creo que ahí nosotros tendremos que especializarnos y creo que estamos por un muy buen camino al estar en este diplomado. También educarnos y educar en igualdad desde la infancia. Creo que ese es un rol muy importante como padres de poder incluir en educación de género y derechos humanos, incluso en las escuelas, algo que no se está trabajando, pues, y lo digo y lo afirmo porque tengo niños pequeños, ¿no? Debería de poder hacerse eso. También podríamos ayudar a que las mujeres tengan algún tipo de empoderamiento económico, ¿no? En ese sentido de poder apoyar a las mujeres emprendedoras, fomentar el acceso a oportunidades laborales justos y salarios justos también, ¿no? Fortalecer la participación política y comunitaria. Usted ha hablado, nos ha mencionado que es cierto, existe mucha desigualdad en el tema de participación política y creo que necesitamos acompañar a líderes o lideresas en este caso en formación de liderazgo, en formación de la vida
política, por así decirlo. Entonces, por mi parte, esas son algunas recomendaciones. Me gustaría también que usted, como profesional, desde su experiencia, nos pueda a nosotros como estudiantes recomendar algunas acciones o soluciones alternativas para que podamos ir implementando eh, paso a paso, ¿no? Paso a paso y que de aquí en adelante se pueda ir erradicando lo que es la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Lila, ¿no? Muchas gracias por el aporte. Es bien importante lo que acaba de decir. Toda vez que lastimosamente como mujeres, no todas, tenemos una dependencia económica hacia nuestras parejas, que es el medio, y disculpen varones, mil disculpas antes que esto, por el cual someten a las a la pareja. Más que todo teniendo en cuenta que muchas de las personas víctimas de violencia no trabajan o tienen la dependencia del marido, y si lo denuncian o si se separan o si pasa algo, ellas dicen, no, ¿y quién me va a mantener? Entonces está enraizada esa mentalidad, y como madres considero que el rol principal es sacarle esa mentalidad a nuestros hijos para hacerles ver que todos, seamos hombres, mujeres, todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. No es considero yo. Muchas gracias, Leila. Cris Pereira, por favor. Gracias, docente. Buenas noches. Acotando tal vez un poco, si bien es cierto de que muchas de las causas de desigualdad hacia las mujeres se puede dar por un hecho de voluntad que no tienen las autoridades o las instituciones, yo creo igual que faltan políticas públicas y también fortalecer normativa específica porque, a ver, partamos de que los últimos índices que han salido y que ha sacado la Defensoría del Pueblo en el tema de embarazos en adolescentes, hay una desigualdad porque hay todavía instituciones que se niegan a practicar la interrupción legal del embarazo y falta esa asistencia psicosocial del entorno de la víctima, que a veces es hasta médica por tema psicológico o psiquiátrico, porque los CEPACs no llegan a todas las provincias, solamente hay en las capitales de los departamentos. Entonces, ante esa falta de apoyo integral a una víctima de agresión sexual que ha salido embarazada, no hay ese apoyo, no hay las políticas públicas. Entonces, solamente hay una línea para víctimas de trata y tráfico, digamos, de tratar de fortalecerles, pero tampoco hay programas que estén bien implementados o políticas públicas donde ayuden a estas personas a empoderarse, a tener un trabajo y a ser dependientes. Aparte de ello, también está en las mismas normativas que tienen las instituciones administrativas, por ejemplo, para maternidad. Después de un parto, una mujer tiene el permiso, claro, de un mes para cuidar, pero ¿por qué no el hombre? Para tener esa responsabilidad de paternidad compartida. Entonces, es ahí donde la mujer se limita más al tema profesional. Uno, porque tiene que ser mamá, porque muchas veces la ley y las instituciones la obligan y la fuerzan a la maternidad desde temprana edad o en una situación de violencia. Y posteriormente se da ya cuando ella puede decidir, digamos, ser mamá y que no está sujeto a un delito, pero los permisos generalmente son para la madre y no así al papá para compartir esa responsabilidad de la paternidad. Entonces ahí viene, yo creo, la limitante de las desigualdades que hay y que vienen a ser obviamente por la ley, la mala costumbre que genera también esa ley que desde mi punto de vista ya es obsoleta y que si realmente queremos igual deberíamos cambiar las mismas condiciones para hombres y mujeres, más que todo para la responsabilidad de la paternidad. Muchas gracias por su aporte, Cristín. Cris, es bien cierto, ¿no? En otros países tienen permiso por maternidad los papás. Se les da para que puedan estar en compañía de sus bebés, pero no la misma cantidad que se les da a la mujer, ¿no? De 45 días antes y después del parto.
Bien, ¿alguna otra pregunta, sugerencia? Humberto Mayorga, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, es una realidad para compartir también algunas em, reflexiones con usted, licenciada, en el sentido de que cuando ha abordado especialmente el tema de la interrupción legal del embarazo, creo que uno de los aspectos, digo uno porque son varios, uno de los aspectos también que ha motivado a realizar este ajuste normativo es aquello relacionado al tema de la autorización, la búsqueda de la autorización para la interrupción legal del embarazo. Toda vez de que muchas niñas y adolescentes y mujeres también, pero a veces esta situación en la que se presenta solicitar en la normativa anterior una autorización, pues obligaba a realizar una autorización judicial, que en muchos casos la experiencia ha demostrado de que cuando recién obtenían la orden judicial, pues muchas veces estaban ya llegando al año de nacimiento del niño, de la niña, ¿verdad? Entonces, entre varios de los aspectos, uno de los que ha motivado principalmente también era agilizar este procedimiento, porque cada minuto, cada hora es pues importante y es valioso en esta situación al momento de tomar una decisión. Y obviamente, ¿no? Hablar de este tema implica varias reflexiones con relación a la responsabilidad que debe existir en las instituciones que deben brindar un servicio inmediato a quienes son víctimas de esta situación, no solamente defensorías de la niñez, sino también, más allá de la policía, fiscalía, hace referencia también a las autoridades originarias, porque puede llegar también la denuncia ante ellas. Y en la medida que ellos no, o ellos o ellas, me refiero a estas autoridades, no estén informadas, cualquier orientación que pueda iniciarse, pues si es una orientación errada, todo lo que vaya a realizar la niña, la adolescente o la familia, pues va a estar equivocada, ¿no? Entonces, más allá de estos actores públicos que quizás están en constante formación, preparación, capacitación, pues también debe llegar esta reflexión, esta información, esta concientización también a ese nivel de autoridades para que puedan brindar desde un primer momento una información adecuada, ¿no? Pues después hay mucho por abordar, no me voy a extender, pero hablar del tema de la objeción de conciencia, los objetores, cuál es el comportamiento también de las instituciones de salud. Muchas veces también hay una dejadez en el tema de las defensorías de la niñez. Hay algunos casos concretos en los cuales se han iniciado procesos incluso contra las defensorías de la niñez porque no han brindado la asistencia inmediata o el acompañamiento a todo el proceso cuando las niñas o adolescentes o mujeres que están en esta situación pues requieren la manipulación al tema de la decisión que vaya a adoptar también quien es víctima de violencia sexual. Entonces creo que es un tema que en algún momento de esta formación posgradual pueda ayudar a compartir algunos criterios. Y bueno, quiero aprovechar para en este marco de aprendizaje entre unos y otros, porque creo que aquí uno no viene a enseñar, sino a compartir quizás estas reflexiones, escuchar algunas opiniones, consultas, preguntas también nos motiva a compartir alguna información cuando uno de los primeros compañeros de este diplomado preguntaba sobre las sanciones que vaya a emitir tanto la comisión como la corte y evidentemente eh, mm, para un poco para dar una breve clasificación el tema de la CIDH, por ejemplo, si bien no van a, si bien es una instancia internacional que en la clásica concepción de la sanción no es la que la aplica, pues este rol está relacionado más en cuanto a las sanciones a la promoción y la protección de los derechos humanos. El hecho de emitir un informe que sea contrario a una política estatal o a un Estado, para ser más específico, que un Estado aparezca en un informe negativo, pues es muy preocupante para el Estado en sí. Por lo tanto, en lo posible hay que evitar aparecer en estos informes que sean negativos y para ello debemos apuntar a buscar acciones afirmativas que permitan revertir algunas situaciones. O sea, estar en una lista de los observados, pues creo que ya de por sí implica una sanción
moral para los estados. Si bien la CIDH está relacionada más al tema de la promoción, protección de los derechos, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tiene un rol diferente, sus sentencias son más vinculantes, pues obligan a los estados a adoptar acciones mucho más concretas, a reparar el daño, ¿no es cierto?, causado por la violación de los derechos humanos, a la restitución, a la indemnización de los daños, a la adopción de medidas correctivas, y los estados están sujetos a evaluaciones permanentes. Por lo tanto, ese tipo de sanciones que vaya a emitir esta instancia, tanto la CIDH como la Corte Interamericana, pues eh, son de vital importancia con la finalidad de poder resguardar los derechos de todas y todos, ¿no? Y muchísimas gracias por el aporte, doctor Mayorga. Es muy, es esa retroalimentación que se nos hace y que mejor usted para despejarnos de muchas dudas que tenemos. Y es bien cierto, ¿no? Yo he visto personalmente el tema de que, por ejemplo, cuando un hombre va a denunciar violencia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no le admiten la denuncia, ni en la Fiscalía, ni en la Defensoría cuando hay niños, no le admiten. Y eso también es un tipo de vulneración, porque la 348 también cubre al hombre. No lo aplica, pero es así. Muchísimas gracias, Janet. Beatriz, por favor. Janet, bueno, Yola Yurki. Yola, Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Creo que buenas tengo noches. unos problemas técnicos por acá, pero bueno, quería hacer un comentario y tal vez conocer un poco su punto de vista. Usted sabe que ahora a nivel Bolivia se han incrementado mucho el tema de los embarazos en adolescentes, ¿no? Y usted sabe que recientemente se ha hablado bastante acerca de este proyecto de ley que elimina toda excepción a este tema del matrimonio y la unión libre en adolescentes, ¿no? Esto centrado básicamente en que, bueno, pues afirman que el matrimonio de personas menores de 18 años es una violación a los derechos humanos, dice, ¿no? Y que casarse a una temprana edad es exponer a mayores situaciones de riesgo, de violencia, de abuso, de embarazos forzosos, ¿no? Y bueno, ha sido un tema así que ha sido bastante eh, cuestionado también, se ha analizado muchos aspectos, pero ahí también tendríamos que ver qué pasaría, ¿no? Si en Bolivia actualmente este tema de los índices de adolescentes embarazadas está en crecimiento todavía, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños, ¿no? Ahí entraríamos con esta temática de la ponderación de derechos, ¿no? ¿Qué pasaría con estos niños? ¿Cuáles serían la situación en la que ellos se encontrarían? Porque si estamos prohibiendo, por un lado, este tema del matrimonio o la unión libre de estos adolescentes y estos niños que nacen de estas relaciones tempranas, ¿cuál sería la situación o la figura legal en la que ellos se encontrarían? Tomando en cuenta que ellos también tienen el derecho a la identidad, el tema de la asistencia familiar, ¿no? Son situaciones que tal vez no se los ha tomado en cuenta o no sé. Me gustaría escuchar su punto de vista, doctora, al respecto. A ver, vayamos con lo siguiente. Primero, para determinar la responsabilidad penal de una persona es desde los 14 años, ¿no es cierto? Ya son sujetos de, para ser punibles penalmente. Uno. Pero tenemos que tener en cuenta si estos embarazos a los que usted me hace referencia entre menores, ya sea de libre o espontánea voluntad o por violación, no van a ir a vulnerar el derecho de los niños, la madre gestante en todo caso. No, entonces ahí nos retrotraemos a lo que es la sentencia constitucional 606, donde vamos a ver
¿Cuál va a ser el bien superior que vamos a precautelar? Y hemos visto que esta sentencia constitucional claramente establece que es la de la madre, la que pone por encima del bebé. El niño nace. ¿Cuáles son los derechos? Al ser niño, ya hemos establecido con anterioridad que desde el momento de la concepción, esta persona, este bebé, ya tiene derechos y es objeto de derechos. Por ende, este niño puede vivir en el seno de sus padres adolescentes que asumen la responsabilidad, o en todo caso son los padres de estos los que asumen la responsabilidad. En caso de no hacerlos, considero de que los dan en adopción, ¿no? Y no, no estoy muy de acuerdo en esa situación, personalmente, porque aunque no crean, el niño que es rechazado por sus padres, también crece con traumas, aunque estén chiquitos, crecen con traumas porque sienten el rechazo del que han sido objetos. Entonces, como les dije con anterioridad, ¿no? El hecho es en educar a nuestros hijos de la manera correcta, en educar a los jóvenes de que ciertas acciones tienen sus consecuencias y traen consecuencias y que estas consecuencias se las tiene que pagar. Y el adolescente, si bien no va a trabajar, pero de alguna manera considero que se tendría que ser responsable, porque si el menor no se hace responsable de los hechos que han generado aquello, más a futuro no lo va a hacer tampoco, porque los padres le estarían resolviendo el problema. Y ahí criamos a hijos irresponsables que no se van a ser responsables de sus actos, no solamente en este, sino en todo. Entonces, desde ahí ya nace, desde ahí ya se ve. Y es claro, cuando los jóvenes son criados con principios y valores, saben qué cosas tienen que hacer y qué cosas no. Y no se meten en problemas, lo que no se ve en adolescentes o niños que han sido criados en familias no disfuncionales, pero por padres que los han abandonado y han dejado que crezcan a su suerte. Son aspectos que se tienen que considerar. Entonces, ante ello, considero que la mayor labor y la mayor responsabilidad es de los padres, el educarlos, el enseñarles. Si no lo hacemos, ellos no lo van a hacer. O sea, no van a conocer, no van a asumir esa responsabilidad por inercia. Es responsabilidad de nosotros los padres. Así nomás de simple, es mi criterio personal. No, me indicaron que no dé criterio personal, pero considero que lastimosamente nuestros niños o nuestros hijos dependen de nosotros como padres. Nosotros tenemos que enseñarles. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, tal vez acortando un poco a lo que mencionaba la compañera respecto a qué sucede en el caso de que menores de edad deciden procrear, bueno, ni siquiera deciden, ¿no? La cuestión es que han procreado y ya existe un menor, como un niño de 16, un adolescente de 16 y un adolescente de 15 años tienen un bebé, ¿no? Y como usted dice, se va a precautelar el bien jurídico más importante, que en este caso va a ser el lactante. En este caso, tal vez tendría que haber una modificación en la normativa a efecto de que estos menores asuman una responsabilidad y esos aspectos debían ser socializados en los colegios para que ellos entiendan de que no van a eludir la responsabilidad por el hecho de ser menores de edad. También se debería de analizar el tema de que, como usted indica, es cierto, la violencia es una cadena, ¿no? Y generalmente los niños que vienen o personas que, no todas, pero en gran parte, aquellas que vienen de familias disfuncionales tienden a tener el mismo desenlace, pero en ese caso, incluso, digamos, yo por lo menos he podido advertir en una situación
de que el hijo de un compañero era menor de edad, pero ese menor de edad ya era papá. Entonces el tema de la asistencia familiar también, que él le pasaba a su hijo, bueno, y tenía su nieto a la vez. Entonces es una situación medio que algo que no debería de pasar, pero sucede, ¿no, doctora? Por eso, a ver, si nosotros como padres asumimos la responsabilidad de nuestros hijos no van a aprender a hacerse responsables de las consecuencias de sus actos. Y esto a futuro les va a traer consecuencias a ellos mismos, porque van a esperar que sea el papá o la mamá quien les resuelva los problemas. Y él por sí mismo no los va a poder resolver. Y eso también es un mecanismo, es una forma de violencia, porque no les estamos enseñando a valerse por sí solos, a enfrentar las cosas a que vengan a futuro. Entonces, como padres, nuevamente reitero, ¿no? Es nuestra obligación de enseñar a nuestros hijos las consecuencias que traen ciertos actos que ellos realicen. Y que cuando ellos realicen o tengan este tipo de consecuencias, indicarles también que son ellos los que van a tener que asumir las consecuencias de ello, no va a ser el papá. Porque si los hijos están acostumbrados a que el papá o la mamá les resuelva, ténganlo por hecho que va a embarazar a muchas personas y quienes van a tener que cargar con el nieto va a ser la mamá o el papá. Y no es correcto. Entre lo correcto y lo justo son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Bueno, Doctora, quisiera tocar un puntito más, el tema de lo que es los métodos anticonceptivos. Generalmente, yo por lo menos he visto y me ha tocado ver un poquito de cerca el tema de que cuando vas a una posta de salud o cuando vas a una clínica a pedir orientación, siempre piden que seas mayor de edad. Entonces, y a veces hay esa situación de que algunas adolescentes ya son, digamos, activas sexualmente. perdón, se ha apagado su micrófono. Ay, doctora, como le decía, en los centros de salud exigen de que las personas a las que les tienen que atender tienen que ser mayores de edad. Y a veces los adolescentes mm, activan su vida sexual mucho más antes de su mayoría de edad. Y fruto de ello son los embarazos en adolescentes que hoy en día son un índice muy elevado. Tal vez pienso yo que también podría ser una medida el tema de que los adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos y que la edad no sea un impedimento o no, tal vez estoy equivocada, pero pienso que no debería tanto exigir de una persona adulta para acceder tal vez a algún tipo de presencia. Ya se cerró. A ver, el tema de los anticonceptivos es otro tema, ¿no? Considero debería tratarse en otro tipo de seminario, qué sé yo, a ver, modificar la normativa, Sobre este porque punto, doctora, si me permite, es, sobre ese punto, a ver, yo estoy en el Beni y es uno de los departamentos con mayor índice en embarazos en adolescentes. Dada la realidad estructural y coyuntural del Beni, hay varias personas que obviamente no pueden tener el acceso a estos centros de salud por dos motivos. Uno, por el tema de que trabajan, si no trabajan no comen y viven en haciendas. Y es en haciendas que pasan estas agresiones a las menores de edad, o simplemente la costumbre, pero que está bien arraigada, de que los padres de familia es difícil, digamos, llegar a ellos con talleres, debido a que hay una costumbre hasta de las mismas niñas que van creciendo adolescentes que saben que una vez de que
lleguen a la adolescencia, necesitan buscar también a alguien para que las mantengan porque sus papás ya no pueden hacerlo. Entonces el tema de pobreza es muy fuerte en el Beni, en las familias, y por el mismo tema de trabajo, de cultura, es que se dan esas situaciones. Ahora, en varias prevenciones que se han intentado hacer y que nos desean por diferentes instituciones, por las defensorías de la niñez, es bien complejo porque hay varios padres de familia también que tienen la mala costumbre de que piensan, y esto no solamente pasa en el Beni, con seguridad pasa también en Oruro, en algunas comunidades y municipios dispersos o alejados, fuera de la visión que tienen siempre las capitales. La realidad es otra. Aquí en el Beni faltan profesionales. Hay muchas personas que hacen de defensorías de la niñez y adolescencia que apenas son bachilleres. Entonces, y es una sola persona que hace de DNA, SLIM, adulto mayor y discapacidad. Entonces, tiene poco o nulo conocimiento en tema de niñez y tiene que depender de que el asesor legal tenga tiempo para poder iniciar una denuncia de agresión sexual. Entonces, esa falta de desatención es lo que genera el alto índice de embarazos. Más allá del tema también de que cuando se quiere salta un grupo de padres, pero así grandes, comunarios, que quieren tomar o el centro de salud o cualquier centro o institución que quiera hacer una charla de prevención o dar estos preservativos, porque mencionan que sin su autorización no se puede dar estos problemas ni charlar, porque hacer estas charlas les estarían induciendo a los adolescentes más bien a practicar y tener relaciones sexuales. Entonces, esa es la mentalidad que se tiene y es un tema tan estructural que no creo que solamente se base en pasarle la responsabilidad, en este caso, a los padres. Sí, en muchos municipios, de repente sí, obviamente hay una negligencia por parte de los padres de familia, que son los primeros responsables llamados por ley, pero la mucha realidad de municipios alejados y dispersos es que no hay una llegada estatal. Y si no hay la llegada estatal y no hay esa protección reforzada que establece el artículo 60, entonces es difícil tomar una decisión en los diferentes casos porque no he leído particularmente la ley, pero si bien prohíbe las relaciones eh, las uniones libres y los matrimonios entre menores de edad, creo que es una parte también fundamental porque antes el problema era que la Defensoría de la Niñez no intervenía tanto, no hacía informes psicosociales y la notaría no avisaba cuando una menor de edad se quería casar. Y como no avisaba la DNA no hacía informes, entonces directamente aparecían menores de edad que ya estaban en matrimonio forzado, porque así se han visto diferentes situaciones en Oruro, por ejemplo, no hace muchos años, de una adolescente que había sido vendida por una deuda a un dueño de casa, digamos, y que los han casado los papás, supuestamente. Más allá de que sean papás, creo que hay que entender, tanto en interrupciones legales del embarazo como en uniones libres, si realmente hay esa decisión del menor de edad, pero también habría que considerar los riesgos nuevamente de desigualdad que corre la adolescente, que puede ser embarazada, digamos, ¿no? Porque su cuerpo no está apto para un parto de entrada. Que cuando se da, digamos, relaciones consensuadas menores de 3 años, igual se puede hacer una interrupción legal del embarazo por el tema de el riesgo que puede correr su vida, que es una de las causales también para la interrupción legal del embarazo. Entonces, creo que falta mucho analizar el tema de los informes psicosociales que son claves para tomar cualquier decisión que se trate de violencia y al menos de menores de edad, ¿no? Es como en algún momento hablábamos igual con algunas instituciones para que procedan los rechazos, para que procedan los sobreseimientos de menores de edad en delitos de agresión sexual, así sean estupro, violación o cualquiera que fuere. El Ministerio Público tiene que demostrar, porque así lo dicen las sentencias constitucionales, que ha agotado todas las vías y todas las pruebas. El cúmulo de pruebas establece que no ha pasado el hecho o que esa persona no ha estado inmiscuida en ese hecho delictivo para recién rechazar o sobreseer, que muchas veces se dan los rechazos a falta de informes, a falta de pruebas, o sea, simplemente porque se les ha vencido el plazo y no rechazan de manera fundamentada mostrando toda la prueba psicosocial que se le ha hecho a la víctima.
Ok, muchas gracias, Chris, ¿no? Y volvemos a la falencia que tenemos en la justicia, ¿no? Ahí nuevamente nos volvemos ahí, nos retrotraemos. Es, cada región de nuestro país es diferente con respecto a la gente que ahí vive y medio complicado, ¿no? El tratar de llegar a todas las regiones por el mismo tema de la mentalidad que estos tienen, como la compañera Chris ha indicado en el Beni, no les permiten. Entonces, ya se complica el tema de poder acceder o dar a conocer los derechos que estos jóvenes tienen y cómo evitar ciertas circunstancias que a futuro les podría perjudicar. Bueno, para cerrar a Daniela Salas, por favor, y a la última intervención y con esto terminamos. Solo una consulta. ¿Acaso todos estos temas de la defensoría relacionados a los embarazos adolescentes y en la problemática que estamos hablando, eh, no son como base para poder establecer también otro tipo de políticas públicas? Por ejemplo, el tema de la educación integral de la sexualidad en los colegios. Es parte de una ley, está, digamos, dentro de la ley de la juventud, está mencionado en varias normativas, pero su aplicación es cero, ¿no? En las escuelas no hay una forma de exigir el cumplimiento de la ley dentro de las unidades educativas para que se dé la educación integral de la sexualidad de una manera como ya se ha aprobado, porque hay años que se trabaja en temas de educación integral de la sexualidad, hay metodologías probadas, hay contenidos probados, aprobados para todas las poblaciones. Entonces, debería haber alguna forma de que la información de las defensorías se constituyan en el argumento base para la aplicabilidad de la educación integral de la sexualidad en las escuelas, o sea, en cumplimiento de ley, ¿no? Debería ser una ley, algo así, porque se menciona, pero lo que no se aplica de manera correcta es como si no existiera, ¿no? Entonces ahí deberíamos hacer alguna incidencia para establecer, porque incorporar la educación integral de la sexualidad en las unidades educativas desde primaria, lo que se entiende realmente como educación integral de la sexualidad, es lo que permitiría que haya una reducción tanto de la violencia sexual como de los embarazos adolescentes, como bueno, sobre todo de estos dos temas, ¿no? Violencia sexual contra mujeres y el tema de los embarazos adolescentes. Gracias, Daniela. Pues les tengo la noticia, ¿no? Ustedes van a poder replicar todo lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, ya sea en un colegio o en su misma institución, van a poder replicar, porque ese va a ser si mal no tengo entendido, su trabajo final. Entonces vamos a contar con toda la experiencia de ustedes para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Maricruz Mendoza. Doctora, buenas noches. Justamente, ¿no? Acotando lo que vertía mi compañera. Bueno, yo vi en las noticias una buena práctica desde mi perspectiva, ¿no? Lo digo, una unidad educativa del Alto, no recuerdo exactamente qué nombre era, pero han hecho una buena implementación en un curso que me parecería interesante también, ¿no? Que esté en la malla curricular de la prevención al embarazo. Entonces, bueno, lo que han hecho es que los adolescentes entre 13 a 15 años, o sea, han ejercido el rol materno y paterno, han estado con sus bebés, muñecos, ¿no es cierto? Entonces, y han palpado lo que involucraría eh, ejercer un rol paterno y materno a una corta edad. Entonces, las repercusiones o las devoluciones de los mismos, ¿qué es lo que decían entonces? Asumían, porque también tengamos en cuenta de que por las redes sociales, si bien puede que no haya una buena información o no podamos llegar de manera masiva a diferentes espacios, con las redes sociales
lamentablemente que también no están controladas, se tiene acceso a toda la información de manera errada en algunos casos, que también los adolescentes hacen réplicas o los mismos niños. Pero esta buena práctica que pude ver en ese colegio, como le digo, ha llegado a concientizar tanto a las adolescentes de que uno, de que tenían que priorizarse y no quemar etapas, ¿no? Que básicamente es lo que se busca o se buscaría en sí y no acorten por alguna situación o se vean adolescentes, padres o madres ya con bebés a una corta edad, que también va a generar muchas situaciones posteriores. Y obviamente, ¿no? Una convivencia sería lo más cerrado porque también aún no están capacitados de diferentes esferas para que puedan hacer un concubinato u otras circunstancias. Pero simplemente lo hago como referencia, que sería mm, tal vez una alternativa que también se podría hacer. Y también de manera indirecta generamos también, ¿no? Una responsabilidad y concuerdo totalmente con usted, doctora, de que no es prudente que los papás solucionen o asuman esas responsabilidades que tienen que asumir. Es el adolescente que está en esa etapa de crecimiento, porque también de esta manera no se les permite madurar y van a incurrir en una y otras situaciones y evidentemente se van a generar a raíz de eso muchas vulneraciones de diferente índole. Cierto, ¿no? Muchas gracias, Mari, por su acotación y a todas las personas que han participado en este módulo. Una vez más, muy agradecida por la atención que me han prestado. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.